Gloria a Dios. Bien, amado, ¿cómo están? Dios te bendiga nuevamente otra vez. Decidí pues continuar con el mensaje que yo les estaba hablando de Mateo 5, 27, ¿verdad? Que es un tema que algunas iglesias toman con la intención de juzgar a otras personas que si un pastor o un ministro no cayó en adulterio físicamente, pues tratan de usar este versículo para que entonces digan que cayó en pecado como quiera. Y la ley coja y lo juzgue y lo castigue. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Porque el propósito de Cristo en el Evangelio es levantar al caído. Levantar al caído. ¿Ok? Y amar a nuestro prójimo, no importando nuestras debilidades, ¿ok? Gloria al nombre del Señor. Pues entonces vamos a continuar. Ya trabajamos el versículo 28. Ya trabajamos básicamente el versículo 28. Vamos a continuar con el versículo 29, que es la palabra ojo. Sinceramente, mis hermanos, la palabra ojo se interpreta tan, tan literal, porque es así como aquí Jesús lo está interpretando, de una manera literal. De que se puede sacar un mensaje espiritual, yo pienso que sí se puede sacar un mensaje espiritual, ¿ok? Pero vamos a leer, dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda. Esta palabra pierda del verbo perder es bien importante no olvidarlo, de que se pierda, porque habla de perder algo, el verbo perder. Ok, es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros, que se está hablando literalmente y físicamente, uno de tus miembros, y no que sea arrojado todo tu cuerpo. La palabra cuerpo, pues, es un sustantivo indefinido. No todo tu cuerpo sea echado a la gehenna, que es un sinónimo al infierno, ¿ok? Lo que sucede, mis hermanos, que la palabra infierno, como muchos le llaman hoy en día, es un lugar que estaba cerca de Jerusalén y más bien se le conocía como el Valle de Hinnom en el Antiguo Testamento, donde ese lugar que se le llama Gehenna, el infierno en el español, en el Antiguo Testamento, los hombres que eran malos, que cometían homicidio, que eran un peligro para la sociedad, pues los mataban y lo tiraban por un hoyo metido, ¿verdad? Por un hoyo que era que se le conocía como el infierno o el Gehenna o el Seol, también el Seol, y se le prendía en llama de fuego, se quemaban los hombres. Primero lo mataban, lo tiraban allí, luego lo mataban, lo tiraban allí, lo prendían en fuego, y ese lugar era un lugar que estaba constantemente, continuamente ardiendo en fuego, ardiendo en fuego. Era un lugar más bien que representa un lugar como de castigo. Castigo para aquellas personas desobedientes que hacían un mal. Allí se mataban animales, se mataban personas, se quemaban. Y pues eso es lo que se deja entender por la palabra infierno, que aquí en esta Biblia aparece como Gehenna, ¿ok? Pero que ese lugar que Jesús está hablando aquí Jesús lo está interpretando como un lugar físico, literal, de castigo, y no es lo mismo, no tiene el mismo contexto, no tiene la misma interpretación de lo que habla Juan en Apocalipsis, de el lago de fuego y azufre.
que el lago de fuego y azufre, pues Juan lo interpreta como algo de castigo, pero es eterno, un castigo eterno. Este infierno es algo pasajero, algo como simbólico, ¿verdad? Y pasajero, que significaría como un castigo, y Jesús está usando este mensaje del infierno para darle a ellos una enseñanza reflexiva, que es mejor obedecer el mandamiento de Dios que si no obedece la misma ley, porque Jesús estaba sujeto a la ley y todos aquí estaban bajo una ley de condenación, una ley fuerte que condena. Pues la misma ley, si desobedecen, la misma ley manda al hombre a un castigo, que es el resultado. Y Jesús le menciona este infierno, este lugar, como un ejemplo, queriéndole decir a los discípulos de una manera reflexiva, como de una reflexión. Yo me imagino que ustedes no quieren ir allí, ¿verdad que no? Pues si no quieren ir allí y que todo tu cuerpo, todo tu ser completo, cuerpo, alma, mente, espíritu, se pierda ahí, pues mejor que obedezcan. Es mejor que obedezcan. Pero la idea de Jesús no es decirle que se vayan para ahí. La idea de Jesús es que haya una obediencia al mandamiento de Dios, que es la idea principal. El asunto del Gehenna es un asunto como más reflexivo, que si no obedece, pues entonces la ley castiga. Y pone Jesús el ejemplo de ese infierno, de ese hoyo metido, que en el Antiguo Testamento mataban a las personas en ese lugar y había fuego y los quemaban y era un lugar de tortura, de condenación para aquellas personas que eran desobedientes. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, observa que la palabra ojo, si vamos a analizar la palabra ojo en el libro de Primera de Samuel 18:9, vamos a buscar una referencia. En Primera de Samuel 18:9 dice: Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl no miró con buenos ojos a David. Y la palabra ojo aquí pues representaría la intención con que el hombre piensa o maquina algo. La intención. Ustedes saben que Saúl persiguió a David con una jabalina para castigarlo, matarlo, hacerle daño. Pues la palabra ojo, lo más seguro que se interprete como la intención de la mente y el corazón de una persona que tiene hacia otra persona. La intención. El ojo representa la mirada con que se mire a una persona y la intención que tenga, sea buena o sea mala. El hombre tiene buenas intenciones o el hombre pudiese tener malas intenciones, ¿ok? Entonces Jesús dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, tropiezo es como caer. Caer, y el contexto está aquí en el versículo 28, que es caer en adulterio. Por solamente mirar a una mujer literalmente con ojo de lascivia y lujuria, bien parecido, me estoy acordando de lo que pasó con David. David en el Antiguo Testamento con Betsabé, la hija de Urías, Betsabé, la hija de Urías, ¿verdad? Que David, Dios lo llamó para batallar y David se quedó en la terraza, en un lugar de su casa, en una parte de su casa, en la parte de atrás, y cuando empezó a mirar a una mujer que estaba casi desnuda, o no sé cómo estaba, total, o no sé, hermano, que era Betsabé, la esposa de Urías. Y David adulteró, fornicó y en los pensamientos, ¿ves? Con la esposa de Urías, que era la mujer Betsabé. Estoy tomando esto como un ejemplo, ¿ok? Entonces lo que está expresando que el ojo expresa lujuria, lascivia, deseos malignos,
Cuando un adulterio se ejecuta en acción es porque previamente hay un pensamiento. De un pensamiento se puede lograr un acto de adulterio. Pero aquí Jesús está diciendo que bajo la ley, el que mire a una mujer con la intención, aquí debe de poner primero la intención. De manera que no podemos juzgar a nadie sin que la persona sea conocido su intención. Si usted conoce la intención y Dios se lo reveló, pues entonces ya eso es otra cosa. Pero de todas maneras, cuando hablamos de juzgar la intención, creo que eso le pertenece a Dios. Es mejor dárselo a Dios, el juicio a Dios. De entregarle el juicio a Dios, porque Dios juzga, pero con intención de restaurar y sanar el corazón, y edificar y consolar, ¿ok? Ese es mi consejo de mi parte, ¿ok? Ese es mi consejo de mi parte. Ese es mi consejo. Ahora dice, arráncalo y échalo de ti. ¿Qué quiere decir arráncalo y échalo de ti? No es que, no está diciendo que arranque tu ojo literalmente. Lo que está expresando es que arranque ese pensamiento. ¿Estás entendiendo? Y eso está en voz pasiva. Si lo analizamos en el griego, está en voz pasiva, significando que nosotros como creyentes no podemos decir, yo tengo pensamiento de lujuria, de lascivia o de lo que sea, pero no te preocupes, hermano, de eso se encarga Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? De eso se encarga Dios. No. Aquí dice algo que tú tienes que hacer. Vaya a la presencia de Dios y ore y le pidas a Dios, pues, esos pensamientos. Entrégale a Dios esos pensamientos para que Dios tome esos pensamientos y ponga en ti lo que Pablo habla en 1 Corintios 2:16, que es la mente de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, te damos gracias. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Las oraciones nos ayudan a nosotros a que Dios cambie ese pensamiento que no es bueno. El pensamiento que Pablo lo traduce y lo interpreta en 2 Corintios 10:4 como fortalezas mentales. Ahí está, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te exalta. Fortalezas y argumentos. Argumentos son ideas, pensamientos o imágenes. Argumentos, lo que Pablo escribe en 2 Corintios 10:3 y 4, destruyendo fortalezas y argumentos. Cuando Pablo dice destruyendo, esa palabra destruyendo es un participio que significa sacando o destruyendo o quitando continuamente. Quitando, Señor, quita este pensamiento de mí y pon la mente tuya en mí, la mente de Cristo, que el contexto del capítulo 10 de Corintios, 2 Corintios 10, el contexto sería la primera carta de Corintios 2:16. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Quita de mí ese pensamiento que no es tuyo, porque se interpretaría que el pensamiento no es tuyo. Y Dios quiere ponerte un pensamiento que sea de Cristo. Y si este pensamiento tú lo tienes o cualquiera lo tiene, aquí Jesús dice, sácalo, quítalo de ti. De ti. No, no está diciendo Jesús, ay, no importa, hermano, de eso se encarga Dios. No, dice, quítalo tú en oración. Busca ayuda y Dios te va a ayudar. Tranquilo, en el nombre de Jesús, ¿ok? Tranquilo, Dios nos va a ayudar. Todos tenemos pensamientos, sea de uno, sea de otro. Lo más importante es que Dios trabaja con tu corazón y está interesado en transformar y tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es como Dios quiere que tú pienses. Como Dios quiere que tú pienses, ¿ok? Aleluya. Entonces dice, es mejor que para ti que no se pierda uno de tus miembros, hablando literalmente. Es mejor que no se pierda uno de tus miembros que no se pierda, que todo tu cuerpo se pierda. Es mejor que saques una parte de tu vida, que lo saques, que no sea que todo tu cuerpo se pierda. Más bien está expresando que no toda tu alma, tu espíritu,
que Dios te castigue completamente, que Dios te saque de su presencia completamente, porque no es la voluntad de Dios que Dios te castigue tampoco. El propósito de Dios es la obediencia. ¿Estás entendiendo? Pero esta palabra perder, vamos a ver lo que significa la palabra perder aquí. Esta palabra perder viene de la palabra griega que es apolumí. Y apolumí tiene dos palabras como resultado. Primero, destruir y segundo, perder. Que lo más que se le acerca a lo que aquí Jesús dice es perder. Y es como perder, no es perder la salvación. El contexto no es perder la salvación, sino es perder algo literalmente. Y si lo comparamos a una parábola de la oveja perdida o el dracma perdido, la parábola del dracma perdido o la oveja, cuando se habla la palabra perder de la parábola de la oveja perdida y el dracma, el contexto es perder literalmente, porque el dracma perdido, la mujer lo estaba buscando con un flashlight, con luz, hasta encontrarlo, y es la palabra perder. Hasta la mujer dijo, lo he encontrado. ¿Ve? Lo he encontrado. Igualmente Jesús caminó y buscó la oveja perdida. Y esa palabra perdida del verbo perder, el contexto es literal y físicamente. Pero si lo vamos a analizar del contexto espiritual como para transportarlo a la iglesia, significa que en la iglesia hay mucha gente que juzgan, prejuician a otras personas. Y la voluntad de Dios no es que esas personas se pierdan en el contexto, que se separen entre los hermanos. ¿Ve? Perder en el contexto en la iglesia, cuando alguien está juzgando a otras personas, juzgando, y que otras personas se sientan heridos, dolidos, porque alguien los juzga. Perder sería entonces, dentro del punto de vista en el tiempo de la iglesia, en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Sería que no es la voluntad de Dios que el hermano se pierda, pero no es hablar de perder de salvación, sino hablar de perder en el contexto de que es literal. No es la voluntad de Dios que el hombre se vaya, se retire, haya divisiones en la iglesia. Dios quiere que haya unidad entre los hermanos y haya armonía, que no se pierda. Al contrario, que el hermano no se vaya, no se salga, que no se separe de la iglesia entre los hermanos, que no pierda la comunión con Dios, que no pierda la comunión entre los hermanos, porque la voluntad de Dios es que permanezca unido y que no se pierda. Ese es el contexto de la palabra apolumí, perder, que aplica más no a perder en salvación, sino perder físicamente. No es la voluntad de Dios que por causa de una murmuración, una contienda, pues los hermanos se dividan, se separen y perdamos el hermano. Perdamos. Y ese hermano pierde la comunión entre los mismos hermanos. Él quiere restaurar la comunión entre los mismos hermanos también. ¿Está claro? Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor esté siempre contigo. Reflexiona sobre esta palabra en el nombre de Jesús. Lo veremos en el próximo mensaje, mis hermanos.